Engendra una necesidad, provoca ansiedad y descontento. Una persona completamente satisfecha no puede ser seducida, tienes que infundir tensión y disonancia en la mente de tus objetivos. Suscita en ellos sensaciones de descontento, disgusto con sus circunstancias y ellos mismos, su vida carece de aventura, se han apartado de sus ideales de juventud, se han vuelto aburridos. Las sensaciones de insuficiencia que crees te brindarán la oportunidad de insinuarte, de hacer que te vean como la solución a sus problemas. Angustia y ansiedad son los precursores apropiados del placer. Aprende a inventar la necesidad que tú puedes saciar. Abrir una herida. En la ciudad minera de Eastwood, en el centro de Inglaterra, David Herbert Lawrence era considerado un muchacho algo extraño. Pálido y delicado, no tenía tiempo para juegos ni pasatiempos juveniles, sino que se interesaba en la literatura. Y prefería la compañía de las mujeres, quienes componían la mayor parte de su grupo de amigos. Lawrence visitaba con frecuencia a la familia Chambers, que había sido su vecina hasta que ella se mudó de Eastwood a una granja no muy lejos. Le gustaba estudiar con las hermanas Chambers, y en particular con Jessie. Ella era tímida y seria, y lograr que se abriera y se confiara a él fue un reto agradable. Jessie le tomó mucho cariño a lo largo de los años, y se hicieron buenos amigos. Un día de 1906, Lawrence, quien tenía entonces 21 años, no apareció a la hora de costumbre para su sesión de estudio con Jessie. Llegó mucho después, con un humor que ella nunca le había visto, preocupado y silencioso. Esta vez fue el turno de ella de hacer que se abriera. Por fin él habló, sentía que ella estaba demasiado apegada a él. ¿Y el futuro de Jessie? ¿Con quién se casaría? Sin duda no con él, dijo Lawrence, porque solo eran amigos. Pero era injusto que él le impidiera tratar a otros. Desde luego que debían seguir siendo amigos y conversando, aunque quizá con menor frecuencia. Cuando él terminó y se fue, ella sintió un extraño vacío. Pero tenía que pensar mucho en el amor o el matrimonio. De pronto tenía dudas. ¿Cuál sería su futuro? ¿Por qué no pensaba en eso? Se sintió ansiosa y disgustada, sin saber por qué. Nadie se enamora si, aunque sea parcialmente, está satisfecho de lo que tiene o de lo que es. El enamoramiento surge de la sobrecarga depresiva y esto es una imposibilidad de encontrar algo que tenga valor en la existencia cotidiana. El síntoma de la predisposición al enamoramiento no es el deseo consciente de enamorarse, de enriquecer lo existente, sino el sentido profundo de no ser o de no tener nada que valga y la vergüenza de no tenerlo. Por eso el enamoramiento es más frecuente en los jóvenes, porque son profundamente inseguros, no tienen la certidumbre de valer y a menudo se avergüenzan de sí mismos. Y lo mismo vale en otras edades de la vida cuando se pierde algo de nuestro ser, al final de la juventud, o bien cuando se acerca la vejez. Francesco Alberoni, Enamoramiento y amor. Lawrence siguió visitándola, pero todo había cambiado. La criticaba por esto y aquello. Ella no era muy dada al contacto físico. ¿Qué clase de esposa sería entonces? Un hombre necesitaba de una mujer más que solo conversación. La comparó con una monja. Comenzaron a verse cada vez menos. Cuando, tiempo después, Lawrence aceptó un puesto docente en una escuela fuera de Londres, ella se sintió aliviada en parte de librarse un tiempo de él. Pero cuando Lawrence se despidió, y dio a entender que esa podía ser la última vez que se verían, ella se quebró y lloró. Luego, él empezó a mandarle cartas cada semana. Le escribía de las mujeres con las que salía, tal vez una de ellas sería su esposa. Más tarde, a instancias de él, ella lo visitó en Londres. Se entendieron bien, como en los viejos tiempos, pero él seguía fastidiándola con su futuro, removiendo la antigua herida. En Navidad Jessie estaba de regreso en Eastwood, y cuando él la visitó parecía jubiloso. Había decidido casarse con ella, quien le había atraído desde siempre. Debían mantenerlo en secreto un tiempo, aunque la carrera literaria de Lawrence ya despegaba, necesitaba reunir más dinero. Tomada por sorpresa con ese súbito anuncio, y rebosante de felicidad, Jessie accedió a todo, y se hicieron amantes. Pronto, sin embargo, se repitió la ya conocida pauta, críticas, rompimientos, anuncios de que él se había comprometido con otra. Esto no hizo sino reforzar el control que Lawrence ejercía sobre ella. No fue hasta 1912 que Jessie decidió no volver a verlo jamás, afectada por el retrato que había hecho de ella en la novela autobiográfica Hijos y amantes. Pero Lawrence mantuvo una obsesión de por vida con ella. En 1913, una joven inglesa llamada Addie Lowe, que había leído las novelas de Lawrence, inició una relación epistolar con él, con cartas que desbordaban admiración. Para entonces Lawrence ya estaba casado, con una alemana, la baronesa Frieda von Richthofen. Para sorpresa de Ivy, Lawrence la invitó a que los visitara en Italia. Ella sabía que era probable que él fuese un tanto don Juan, pero ansiaba conocerlo, y aceptó la invitación. Lawrence no fue como ella esperaba, su voz era aguda, su mirada penetrante, y había algo vagamente femenino en él. Pronto daban paseos juntos, en los que Lawrence se confiaba a ella. Ivy sintió que se hacían amigos, y esto le encantó.
Pero de repente, justo antes de que ella se marchara, él se embarcó en una serie de críticas en su contra. Era poco espontánea, predecible, menos ser humano que robot. Devastada por ese inesperado ataque, Ivy tuvo que aceptarlo de cualquier forma. Lo que él había dicho era cierto. ¿Qué podía haber visto él en ella en primer término? ¿Quién era ella, a todo esto? Ivy dejó Italia sintiéndose vacía, pero Lawrence siguió escribiéndole, como si nada hubiera pasado. Ella se dio cuenta pronto de que se había enamorado irremediablemente de él, pese a todo lo que Lawrence le había dicho. ¿O no era pese a lo que había dicho, sino a causa de eso? En 1914, el escritor John Middleton Noe recibió una carta de su buen amigo Lawrence. En ella, a propósito de nada, este lo criticaba por ser poco apasionado y no suficientemente galante con su esposa, la novelista Catherine Mansfield. Middleton Murray escribiría después, jamás había sentido por un hombre lo que la carta de Lawrence me hizo sentir por él. Era algo nuevo, único, en mi experiencia, y seguiría siendo único. Sintió que bajo las críticas de Lawrence había una rara especie de afecto. En lo sucesivo, cada vez que veía a Lawrence sentía una extraña atracción física que no podía explicar. ¿Pero qué? La respondí, ¿es que Eros es mortal? De ninguna manera. Pero, en fin, Diotima, dime qué es. Es, como dije antes, una cosa intermedia entre lo mortal y lo inmortal. ¿Pero qué es por último? Un gran demonio, Sócrates, porque todo demonio ocupa un lugar intermedio entre los dioses y los hombres. ¿A qué padres debe su nacimiento? Pregunté a Diotima. Voy a decírtelo, respondió ella, aunque la historia es larga. Cuando el nacimiento de Afrodita, hubo entre los dioses un gran festín, en el que se encontraba, entre otros, Poros, hijo de Matis. Después de la comida, Peña se puso a la puerta, para mendigar algunos desperdicios. En este momento, Poros, embriagado con el néctar, salió de la sala y entró en el jardín de Zeus, donde el sueño no tardó en cerrar sus cargados ojos. Entonces, Peña, estrechada por su estado de penuria, se propuso tener un hijo de Poros. Fue a acostarse con él y se hizo madre de Eros. Por esta razón, Eros se hizo el compañero y servidor de Afrodita, porque fue concebido el mismo día en que ella nació, además de que el amor ama naturalmente la belleza, y Afrodita es bella. Y ahora, como hijo de Poros y de Peña, he aquí cuál fue su herencia. Por una parte es siempre pobre, y lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente, es flaco, desaseado, sin calzado y sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse. Durmiendo a la luna, junto a las puertas o en las calles, en fin, lo mismo que su madre, está siempre peleando con la miseria. Pero, por otra parte, según el natural de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno, es varonil, atrevido, perseverante, cazador hábil. Platón, El Simposio. Interpretación. El número de mujeres, y de hombres, que cayeron bajo el hechizo de Lawrence es pasmoso, tomando en cuenta lo desagradable que podía ser. En casi cada caso la relación comenzaba en amistad, con conversaciones francas, intercambio de confidencias, un vínculo espiritual. Luego, invariablemente, él arremetía de pronto contra ellos, expresando crueles críticas personales. Para entonces los conocía bien, y las críticas solían ser acertadas y tocar una fibra sensible. De modo inevitable, esto detonaba confusión en sus víctimas y una sensación de ansiedad de que algo en ellas estaba mal. Violentamente despojadas de su usual sensación de normalidad, se sentían divididas en su interior. Con una mitad de su mente se preguntaban por qué él hacía eso, y pensaban que era injusto, con la otra, creían que todo era cierto. Luego, en esos momentos de desconfianza de sí mismas, recibían una carta o visita de él, en la que Lawrence se mostraba tan encantador como antes. Para ese momento, sus víctimas lo veían de otra forma. Para ese momento, ellas eran débiles y vulnerables, estaban en necesidad de algo, él, en cambio, parecía muy fuerte. Para ese momento, él las atraía, y los sentimientos de amistad se convertían en afecto y deseo. Una vez que ellas se sentían inseguras de sí mismas, eran susceptibles a enamorarse. El dios hizo la separación, y la hizo lo mismo que cuando se cortan huevos para salarlos, o como cuando con un cabello se los divide en dos partes iguales. Y cada mitad hacía esfuerzos para encontrar la otra mitad de que había sido separada. De aquí procede el amor que tenemos naturalmente los unos a los otros. Él nos recuerda nuestra naturaleza primitiva y hace esfuerzos para reunir las dos mitades y para restablecernos en nuestra antigua perfección. Discurso de Aristófanes en el Simposio de Platón. La mayoría de nosotros nos protegemos de la rudeza de la vida sucumbiendo a rutinas y pautas, cerrándonos a los demás. Pero bajo esos hábitos hay una inmensa sensación de inseguridad y defensividad. Sentimos como si en realidad no estuviéramos vivos. El seductor debe remover esa herida y llevar a la conciencia plena esas ideas semiconscientes. Esto era lo que Lawrence hacía, sus golpes repentinos, brutalmente inesperados, herían a la gente en su punto débil. Aunque Lawrence tuvo mucho éxito con su método frontal, a menudo es mejor suscitar ideas de insuficiencia e incertidumbre en forma indirecta, sugiriendo comparaciones contigo o con los demás.
e insinuando de alguna manera que la vida de tus víctimas es menos grandiosa de lo que ellas imaginan. Debes lograr que se sientan en guerra consigo mismas, desgarradas en dos direcciones y ansiosas por eso. La ansiedad, una sensación de carencia y necesidad, es el antecedente de todo deseo. Estas sacudidas en la mente de tu víctima dejan espacio para que tú insinúes tu veneno, el llamado de aventura o realización de las sirenas que la hará seguirte a tu telaraña. Sin ansiedad y sensación de carencia no puede haber seducción. Deseo y amor tienen por objeto cosas o cualidades que un hombre no posee de momento, sino de las que carece. Sócrates. Claves para la seducción. Todos usamos una máscara en sociedad, fingimos ser más seguros de nosotros mismos de lo que somos. No queremos que los demás se asomen a ese ser desconfiado en nosotros. En verdad, nuestro ego y personalidad son mucho más frágiles de lo que parecen, encubren sentimientos de confusión y vacío. Como seductor, nunca confundas la apariencia de una persona con la realidad. La gente siempre es susceptible de ser seducida, porque de hecho todos carecemos de la sensación de plenitud, sentimos que en el fondo algo nos falta. Saca a la superficie las dudas y ansiedades de la gente y podrás conducirla e inducirla a seguirte. Nadie podrá verte como alguien perseguido de quien enamorarse a menos que antes reflexione en sí mismo y en lo que le falta. Para que la seducción pueda darse, debes poner un espejo frente a los demás en el que vislumbren su vacío interior. Conscientes de una carencia, podrán entonces concentrarse en ti como la persona capaz de llenar ese vacío. Recuerda, la mayoría somos perezosos. Aliviar nuestra sensación de aburrimiento o insuficiencia implica mucho esfuerzo, dejar que alguien lo haga es más fácil y emocionante. El deseo de que alguien llene nuestro vacío es la debilidad que toda @SL seductores aprovechan. Haz que la gente se sienta ansiosa por el futuro, que se deprima, que cuestione su identidad, que sienta el tedio que corroe su vida. El terreno está listo. Las semillas de la seducción pueden ser sembradas. Don Juan, ¿a qué debo, preciosa, tan grato encuentro? ¿Cómo? En estos lugares campestres, entre estos árboles y esas rocas, ¿encuentra uno personas hechas como vos? Carlota, ya veis, señor. Don Juan, ¿sois de esta aldea? Carlota, sí, señor. Don Juan, ¿y os llamáis? Carlota, para serviros. Don Juan, ah, qué bella personita y cuán penetrantes son sus ojos. Carlota, señor, me ponéis colorada. Don Juan, bueno, decime, bella Carlota, no estaréis casada, ¿verdad? Carlota, no, señor, más lo estaré pronto con Perico, el hijo de mi vecina Simona. Don Juan, ¿cómo? ¿Una persona como vos va a ser la mujer de un simple aldeano? No, sería profanar tantas bellezas, y no habéis nacido para permanecer en una aldea. Merecéis, sin duda, mejor fortuna, y el cielo, que lo sabe, me ha traído aquí exclusivamente para impedir ese casamiento y hacer justicia a vuestros encantos, ya que, en fin, bella Carlota. Os amo con todo mi corazón, y solo de vos dependerá que os saque de este miserable lugar y os coloque en la situación en que merecéis estar. Este amor es muy rápido, sin duda, pero, ¿qué? Esto es efecto, Carlota, de vuestra gran belleza. A vos se os ama en un cuarto de hora más de lo que se amaría a otra en 6 meses, en el Simposio de Platón, el más antiguo tratado occidental sobre el amor. Y un texto que ha tenido una influencia determinante en nuestras ideas acerca del deseo, la cortesana Diotima explica a Sócrates el origen de Eros, el dios del amor. El padre de Eros fue ingenio, o astucia, y su madre pobreza, o necesidad. Eros salió a ellos, está en constante necesidad, y se las ingenia incesantemente para satisfacerla. Como Dios del amor, sabe que éste no puede inducirse en otra persona a menos que ella también se sienta necesitada. Y eso es lo que hacen las flechas, al traspasar el cuerpo de un individuo, le hacen experimentar una carencia, un dolor, una ansia. Esta es la esencia de tu tarea como seductor @. Al igual que Eros, debes producir una herida en tu víctima, orientándote a su punto débil, la grieta en su autoestima. Si ella está estancada, haz que lo sienta más hondo, aludiendo inocentemente al asunto y hablando de él. Lo que necesitas es una herida, una inseguridad que puedas extender un poco, una ansiedad cuyo alivio ideal sea relacionarse con otra persona, o sea tú. Tu víctima debe sentir esa herida para poder enamorarse. Ve cómo Lawrence generaba ansiedad, atacando siempre el punto débil de sus víctimas, en Jessie Chambers, su frialdad física, en Addie Lowe, su falta de espontaneidad. En Middleton Moy, su ausencia de galantería. Cleopatra logró que Julio César se acostara con ella la noche misma en que se conocieron, pero la verdadera seducción, la que lo convirtió en su esclavo, comenzó después. En sus conversaciones posteriores, ella hablaba una y otra vez de Alejandro Magno, el héroe del que supuestamente descendía. Nadie podía compararse con él. Por implicación, ella hacía sentir inferior a César. Comprendiendo que, bajo su bravuconería, César era inseguro, Cleopatra despertó en él una ansiedad, un ansia de demostrar su grandeza. Una vez que él se sintió así, fue fácil avanzar en su seducción. Las dudas sobre su masculinidad eran su punto débil.
Porque esta noche miro al oeste, a la que alguna vez fue la última frontera. Desde el territorio que se tiende 5.000 kilómetros tras de mí, los pioneros buscadores de oro renunciaron a su seguridad, a su confort y a veces incluso a su vida para construir un nuevo mundo en el oeste. No cayeron cautivos de sus dudas, no fueron reos de su precio. Su lema no fue cada cual para sí, sino todos por la causa común. Decidieron que ese nuevo mundo sería fuerte y libre, que vencerían sus peligros y penalidades, que conquistarían a los enemigos que amenazaban dentro y fuera. Hoy algunos dirían que esas luchas ya han concluido, que todos los horizontes han sido explorados, que se han ganado todas las batallas, que ya no existe una frontera estadounidense. Pero confío en que nadie en esta vasta asamblea esté de acuerdo con esa opinión. Les aseguro que la nueva frontera está aquí, la busquemos o no. Sería más fácil retroceder de esa frontera, mirar hacia la segura mediocridad del pasado, dejarse arrullar por las buenas intenciones y la retórica elevada. Y los que prefieran ese curso, no deberían votar por mí, más allá del partido. Pero creo que estos tiempos exigen invención, innovación, imaginación, decisión. Pido a cada uno de ustedes que sea un nuevo pionero de esa nueva frontera. Mi llamado se dirige a los jóvenes de corazón, sea cual sea su edad. Asesinado César, Cleopatra volvió la mirada a Marco Antonio, uno de los sucesores de aquel en la conducción de Roma. Marco Antonio adoraba el placer y el espectáculo, y sus gustos eran burdos. Ella apareció ante él primeramente en su barcaza real, y luego le dio de beber y comer, y motivos de celebración. Todo esto perseguía hacerle ver a Marco Antonio la superioridad del modo de vida egipcio sobre el romano, al menos en lo relativo al placer. Los romanos eran aburridos y poco sofisticados en comparación. Y una vez que a Marco Antonio se le hizo sentir cuánto se perdía al pasar tiempo con sus soldados insulsos y su matronal esposa romana, fue posible que viera a Cleopatra como la encarnación de todo lo excitante. Se volvió su esclavo. Este es el atractivo de lo exótico. En tu papel de seductor, intenta ubicarte como procedente de fuera, un extraño, por así decirlo. Representas el cambio, la diferencia, un quiebre de rutinas. Haz sentir a tus víctimas que, en comparación, su vida es aburrida y sus amigos menos interesantes de lo que creían. Lawrence hacía que sus blancos se sintieran personalmente insuficientes. Si te es difícil ser tan brutal, concéntrate en sus amigos, sus circunstancias, lo externo de su vida. Hay muchas leyendas sobre Don Juan, pero a menudo lo describen seduciendo a una muchacha de pueblo con el truco de hacerle sentir que su vida es horriblemente provinciana. Él, entre tanto, viste prendas destellantes y tiene un porte aristocrático. Extraño y exótico, siempre es de otra parte. Ella siente primero el aburrimiento de su vida y luego lo ve a él como su salvación. Recuerda, la gente prefiere sentir que si su vida carece de interés, no es por ella, sino por sus circunstancias, las insípidas personas que conoce, la ciudad donde nació. Una vez que le haga sentir el atractivo de lo exótico, la seducción será fácil. Otra área endiabladamente seductora por atacar es el pasado de la víctima. Crecer es renunciar a, o comprometer los ideales juveniles, volverse menos espontáneo, menos vivo de alguna manera. Esta certeza yace dormida en toda en nosotros. Como seductor, debes sacarla a la superficie, dejar claro cuánto se ha apartado la gente de sus metas e ideales pasados. Muéstrate a tu vez como representante de ese ideal, quien brinda la oportunidad de recuperar la juventud perdida mediante la aventura, la seducción. En su madurez, la reina Isabel I de Inglaterra cobró fama como gobernante un tanto severa y exigente. Se propuso no permitir que sus cortesanos vieran nada blando o débil en ella. Pero entonces Robert Devereux, el segundo conde de Essex, llegó a la corte. Mucho más joven que la reina, el gallardo Essex censuraba a menudo el mal humor de Isabel. La reina lo perdonaba, él desbordaba vida, era espontáneo, no podía controlarse. Pero sus comentarios calaron hondo, en presencia de Essex, ella daba en recordar sus ideales de juventud, brío, encanto femenino, que desde entonces se habían desvanecido en su vida. También sentía retornar un poco de ese espíritu juvenil cuando estaba con él. Devereux se volvió pronto su favorito, y en poco tiempo ella se enamoró de él. A la vejez siempre le seduce la juventud, pero, primero, la gente joven debe tener claro que les falta a L+S mayores, como han perdido sus ideales. Solo entonces esta última sentirán que la presencia de L+S jóvenes habrá de permitirles recuperar esa chispa, el espíritu rebelde que la edad y la sociedad han conspirado por reprimir. El ritmo normal de la vida oscila en general entre una moderada satisfacción con uno mismo y una leve incomodidad originada en el conocimiento de las deficiencias personales. Quisiéramos ser tan apuestos, jóvenes, fuertes o listos como nuestros conocidos. Quisiéramos poder lograr tanto como ellos, anhelar similares ventajas, posiciones, el mismo éxito o mayor. La satisfacción con uno mismo es la excepción, y con bastante frecuencia una cortina de humo que producimos para nosotros y desde luego para los demás. Pero en ella hay una persistente sensación de incomodidad con nosotros y un leve desagrado de nosotros mismos. Afirmo que un incremento de este ánimo de descontento vuelve a una persona especialmente susceptible a enamorarse.
En la mayoría de los casos, esta actitud de inquietud es inconsciente, pero en algunos llega al umbral de la conciencia en forma de un malestar leve. Una insatisfacción estancada o una comprensión de que se está a disgusto sin saber por qué. Este concepto tiene infinitas aplicaciones. Las empresas y L.S. política.S saben que no pueden seducir a la gente para que compre o haga lo que L.S quieren a menos que antes despierten una sensación de necesidad o descontento. Vuelve inseguras de su identidad a las masas y podrás contribuir a definirla por ellas. Esto es tan cierto de grupos o naciones como de individuos, no es posible seducirlos sin hacerles sentir una carencia. Parte de la estrategia electoral de John F. Kennedy en 1960 consistió en provocar insatisfacción en los estadounidenses por la década de 1950. Y por el grado en que el país se había alejado de sus ideales. Al hablar de los años 50, Kennedy no mencionaba la estabilidad económica de la nación ni su surgimiento como superpotencia. En cambio, daba a entender que ese periodo estaba marcado por la conformidad, la falta de riesgo y aventura, la pérdida de los valores pioneros. Votar por Kennedy era embarcarse en una aventura colectiva, regresar a los ideales abandonados. Pero para que alguien se uniera a su cruzada, era preciso volver la roba consciente de cuánto había perdido, de lo que le faltaba. Un grupo, como un individuo, puede estancarse en la rutina y perder de vista sus metas originales. Demasiada prosperidad le resta fuerza. Tú puedes seducir a una nación entera apuntando a su inseguridad colectiva, esa sensación latente de que nada es lo que parece. Causar insatisfacción con el presente y recordar a un pueblo su glorioso pasado puede alterar su sentido de identidad. Podrá ser entonces quien la redefina, grandiosa seducción. Símbolo, la flecha de Cupido. Lo que despierta deseo en la seducida. No es un toque suave o una sensación grata, es una herida. La flecha produce pena, dolor, necesidad de alivio. Para que haya deseo debe haber pena. Dirige la flecha al punto débil de la víctima y causa una herida que puedas abrir y reabrir. Reverso. Si llegas demasiado lejos en la reducción de la autoestima de tus objetivos, podrían sentirse demasiado inseguros para acceder a tu seducción. Nosy Stork, como Lawrence, sigue siempre el ataque hiriente con un gesto tranquilizador. De lo contrario, simplemente los alejarás de ti. El encanto suele ser una ruta de seducción más sutil y efectiva. El primer ministro victoriano Benjamin Disraeli siempre hacía sentir bien a la gente. Le tenía deferencia, la convertía en el centro de atención, hacía que se sintiera ingeniosa y radiante. Esto halagaba la vanidad de la gente, que se volvía adicta a él. La seducción de este tipo es difusa. Carece de tensión y de las profundas emociones que la variedad sexual produce, y esquiva el ansia de la gente, su necesidad de algún género de realización, pero si eres sutil y astuta roba. También puede ser un modo de lograr que los demás bajen sus defensas, mediante el recurso de formar una amistad inofensiva. Una vez que ellos estén bajo tu hechizo de esta manera, podrás abrir la herida. Después de que Disraeli encantó a la reina Victoria y forjó una amistad con ella, la hacía sentir vagamente insuficiente en el establecimiento del imperio y la satisfacción de sus propios ideales. Todo depende del objetivo. La gente repleta de inseguridades puede requerir la variedad moderada. En cuanto se sienta a gusto contigo, apunta tus flechas.